Vamos a empezar con un breve repaso. En los temas anteriores de nuestro laboratorio, nosotros tuvimos un sistema, ¿cierto? Y sobre ese sistema, nosotros le otorgábamos energía en forma de calor. ¿Se acuerdan qué pasaba con nuestros sistemas cuando le entregábamos energía en forma de calor? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo respondía el sistema cuando le entregábamos energía en forma de calor? Ah, ¿ya? ¿Alguien se acuerda? Eric, ¿te acuerdas tú? Andrés, ¿qué pasaba cuando nuestro sistema le entregábamos energía en forma de calor? Nuestro sistema respondía de una manera. Había un cambio de temperatura, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros hemos hablado sobre líquidos? Teníamos agua y teníamos que encontrar cómo dependía este calor o la temperatura con respecto al tiempo, ¿cierto? Y la clase pasada hemos trabajado sobre un sólido, de la misma manera, porque utilizamos el calor con el calor específico, ¿cierto? Entonces, es el calor cuando ingresa, una de las respuestas del sistema es que aumenta la temperatura, pero también ocurren otros cambios, ¿cierto? De otras propiedades, que no lo habíamos visto en su momento. Pero ahora vamos a nosotros a analizar un poco sobre la termodinámica, pero ¿para quién? Para los gases, ¿ya? Vamos a tener nosotros en un recipiente un gas que vamos a simular que sea ideal, o vamos a suponer que sea ideal. Pregunta, ¿ustedes se acuerdan qué características tenían los gases ideales? En clase se mencionó, se hizo estudio de alguna de sus propiedades. ¿Se acuerdan? A ver, en cuanto a la densidad, puede haber poca, puede haber mucha. Eso va a depender del número de moles, ¿cierto? ¿Alguna otra propiedad se acuerdan? Jóvenes, eso lo vimos en la parte teórica, hace un mes aproximadamente. Una de ellas, por ejemplo, era el número de partículas. Las partículas, bueno, en realidad el tipo, ¿cierto? Todas ellas tenían que ser exactamente iguales. Se suponía también que eran esféricas, que tenían choques elásticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a estudiar aquí? La termodinámica viene a ser, ustedes recuerden, una ciencia experimental. Todas las leyes que se han obtenido, o la gran mayoría de ellas, viene solamente de resultados experimentales. O sea, de hacer lo que tú y yo vamos a hacer ahora, ya algunos físicos hace muchísimos años también lo hicieron, y de esos datos que obtuvieron sacaron algunas leyes.
Entonces, el día de hoy como objetivo, vamos a verificar si se cumple o no la ley de Boyle para el gas que nosotros vamos a manipular. Lo vamos a ver después. Y vamos a ver también cómo realiza su trabajo. O sea, vamos a determinar el trabajo realizado sobre el sistema. O sea, nosotros vamos a hacer un trabajo sobre el gas, calcular el número de moles y vamos a todo esto procesarlo con nuestro paso. ¿Sí, jóvenes? Entonces, nosotros recordamos que los gases, ahí está, vamos a poner acá un émbolo, ¿no? Nosotros recordamos que los gases están en diferentes estados, ¿cierto? Esos estados va a depender de sus propiedades. ¿Se acuerdan qué propiedades teníamos? Presión. ¿Qué otras propiedades térmicas nosotros teníamos? Aparte de la presión, Joan, ¿qué otras propiedades teníamos? ¿Te acuerdas? Ya, volumen también. ¿Qué más? Ya está el volumen. ¿Qué otras propiedades se acuerdan? En general, para un sistema termodinámico, ¿qué propiedades tiene? Propiedades térmicas, muy bien. Temperatura, ¿qué más? Exacto, número de moles. Bueno, así general varios, ¿cierto? Teníamos energía interna, teníamos, bueno, más, no por espacio. Así lo habíamos visto ya. Para los gases ideales, hay estas propiedades se van a relacionar de esa manera, con nuestra famosa fórmula del pavo ratón. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta fórmula del pavo ratón para estudiar el gas que vamos a tener nosotros, ¿sí? Donde aquí se relaciona la presión con el volumen y la temperatura con el número de moles. Recordemos que R es nuestra constante universal y esta R va a ser quien va a determinar las unidades que vamos a utilizar para nuestras otras variables. Si utilizamos esta, por ejemplo, atmósfera, ¿unidad de quién es? ¿Qué magnitud o quién de estos tiene como unidad a la atmósfera? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que quién tiene a la atmósfera como unidad? Jean-Pierre, ¿te acuerdas? Exacto. La presión. La presión tiene unidades en atmósferas, milímetros de mercurio, tiene también a los pascales, ¿cierto? En el sistema internacional. Aquí vamos a poner un ojo. Ojo. Pascales por metros cúbicos es igual a Joule. ¿Se acuerdan? Ahí está. El volumen puede estar expresado en litros o en metros cúbicos. O bueno, en distintas unidades. Nosotros vamos a poder obtener una tabla completa para esta constante de acuerdo a las unidades que tengamos para nuestras magnitudes. Entonces, nosotros
los que vieron el video, vamos a trabajar en un tubo y este tubo va a estar cerrado. O sea, va a trabajar como un sistema cerrado. Acá vamos a tener nosotros el émbolo y aquí adentro vamos a tener el gas. ¿Cierto? Como esto va a estar cerrado, ustedes se acuerdan, para sistemas cerrados, la masa o la materia es constante, no hay intercambio de materia. Entonces nosotros tenemos como nuestra ecuación de estado, esta de aquí, mira, ¿ve? Donde R viene a ser una constante. Y N, para nuestro caso, también va a ser constante. Pregunta, una constante por otra constante, ¿qué te da? Si yo tengo una constante y multiplico por otra constante, ¿qué me da, jóvenes? Otra constante. Y nosotros conocíamos a esto de acá como la ley para encontrar algunos procesos termodinámicos, ¿cierto? Y uno de ellos era cuando nuestra temperatura era constante. Si también la temperatura es constante, pasa a multiplicar y voy a obtener esto de acá, que la presión por volumen va a ser otra constante. ¿Ven? Lo que obtenemos aquí. Y esta va a ser otra de las ecuaciones que nosotros vamos a usar el día de hoy. ¿Sí? Pregunta, si la presión y el volumen son constantes, ¿cómo deben ser ellos dos? Tienen que ser directamente proporcionales, inversamente proporcionales, no hay proporción entre ellas. ¿Cómo son estos? Muy bien. Jóvenes, su compañero Aldair es el único que está participando, excepto, bueno, Joan que participó una vez. El único que va a tener un 20, a los demás le pueden hacer en participación, por si acaso. Siguen así, a ver. Claro, son inversamente proporcionales, ¿cierto? Ahí está. Si la presión sube, el volumen tiene que bajar para que sea constante. Y si la presión baja, el volumen sube. ¿Ya? Recuerden eso, como dijo su compañero, son inversamente proporcionales. Muy bien. ¿Ven? Como Aldair participa bastante, esa es la razón por la cual él no tiene una ex. Ustedes sí tienen porque no hablan, siempre están callados. Entonces, tenemos eso. Pero para que nuestra temperatura sea constante en la vida real, ¿cómo deberíamos hacerlo? Experimentalmente, ¿cómo logramos que la temperatura sea constante? Eso se logra cuando nosotros presionamos el émbolo, pero de forma lenta. Como nosotros sabemos, la temperatura está relacionada con la energía cinética o la energía en general del sistema, o sea, del gas. Y cuando vamos presionando poco a poco, es como que si no sintieran demasiado, ¿cierto? Como si fuese una ilusión que se va cortando la distancia y casi no varía. Nosotros lo hacemos así. Este tipo de procesos se conoce como procesos cuasiestáticos. Eso quiere decir que es lentamente nosotros vamos a presionar el émbolo muy lentamente. Que va a parecer que en realidad no estamos presionando, que no se está moviendo. Y eso va a hacer que mi temperatura permanezca constante. Luego, como nosotros estamos presionando sobre el gas, nosotros estamos realizando trabajo sobre el sistema. Pregunta, cuando realizamos trabajo sobre el sistema, ¿ese trabajo es positivo o negativo?
¿Cómo es? ¿Se acuerdan? Tengo mi sistema y se realiza trabajo sobre el sistema. ¿Cómo es este trabajo? Primera ley de la termodinámica, lo habíamos estudiado. Recuerden bien. Uno es que nosotros realicemos trabajo sobre el sistema y otro es que el sistema lo realice, ¿cierto? Muy bien, gracias por participar. Es negativo. Cuando el sistema lo realiza, es positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando realizamos trabajo sobre el sistema, ¿qué pasa aquí? El volumen está disminuyendo, ¿cierto? Se está comprimiendo. Por eso es negativo. Cuando el sistema lo realiza, el volumen aumenta, se expande. Ahí es positivo. Entonces, nosotros también habíamos visto en clases, había demostrado cómo obtener el trabajo, ¿cierto? Y el trabajo tiene esta forma. Y esto es la tercera ecuación que vamos a utilizar nosotros el día de hoy. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer, jóvenes. Vamos a corroborar estas tres ecuaciones y todas estas tres van a tornar en qué? En esta ley. Se conoce también como ley de Boyle, porque Robert Boyle fue quien hizo sus estudios en torno a este contexto. Pregunta, ¿cómo se llama el proceso donde nuestra temperatura va a ser constante? ¿Se acuerdan? Proceso donde nuestra temperatura es constante. ¿Alguien se acuerda? Se conoce como proceso isotérmico. ¿Ven? Isotérmico. Jóvenes, hoy día creo que amanecieron con un poco de sueño, ¿cierto? A ver, tienen que despertar, tienen que despertar. Y listo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer el estudio termodinámico para un gas ideal empleando estas tres fórmulas. Vamos a corroborar si en verdad se cumple o no se cumple. Ya, bueno, entonces vamos a empezar. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta, jóvenes, con respecto a esta parte teórica? Ahora sí, recién me despierto. Dice. Profe, estaba hablando con mi ex, por eso estaba triste. Ya, no te preocupes. Pero ahora sí, despiértate, a ver. No hay ninguna otra pregunta, ¿cierto? ¿Todo quedó claro aquí? Listo. Muy bien. Entonces, empezamos con la simulación. Todos vamos al módulo y abrimos aquí nuestra simulación. Ahí está. Les estoy pasando también la simulación por el chat para que algunos entren más rápido. Está en el módulo. Y vamos a entrar aquí a ideal. Vamos a trabajar nosotros con gases ideales. Y aquí está nuestra simulación. ¿Todos ya entraron, jóvenes?
Mientras van entrando, voy explicándoles la simulación, ¿sí? Las partes, que siempre es importante que ustedes identifiquen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos primero esta cabina donde vamos a hacer ingresar a nuestro gas. Esto es una cabina aislada, ¿ya? No va a haber intercambio ni de materia ni de energía. Aquí tenemos nosotros esta manivela para poder aumentar o reducir esta distancia, el ancho, y con eso el volumen. ¿Ven? Con esto yo puedo manipular el volumen, puedo conocerlo. Tenemos acá una cubeta donde podemos poner fuego o hielo. O sea, con esto yo también puedo manipular la temperatura. Aquí yo tengo un inflador y con esto yo puedo ingresar cierta cantidad de partículas aquí, dentro de este sistema. Y como sensores yo tengo aquí un manómetro o también un barómetro, tiene el mismo nombre, ¿cierto? Va a permitirme encontrar la presión. Acá tengo un termómetro para encontrar la temperatura. Yo con esta lista plegable puedo cambiar las unidades, ya sea de presión o temperatura. Aquí yo poseo las opciones para trabajar con ciertas condiciones. Puedo hacer que mi volumen sea constante, puedo hacer que la temperatura sea constante o que la presión sea constante. ¿Ya? Puedo lograr eso de ahí. Y luego yo tengo estos visualizadores para ver el ancho, para ver un cronógrafo. Este cronógrafo me va a permitir visualizar a mí el tiempo de eventualidades que van a ocurrir entre esas partículas, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, de choques y todo eso. Pero el número de choques nosotros lo vemos aquí. Aquí está el número de choques. Y yo puedo utilizar, como ustedes están viendo, dos tipos de partículas. Las pesadas, que son los azules, que están aquí, y las ligeras, que son las rojas, que están aquí. Pero nosotros, para hacer nuestro estudio, vamos a elegir solo una de ellas, cualquiera, el que tú quieras, pero solo una de ellas. Y es importante, ¿eh? Si son pesadas o son ligeras, eso también me influencia. ¿Ven? Entonces, jóvenes, estas son las partes de nuestro simulador. Nosotros no vamos a trabajar con cronómetro ni contador de colisiones. Solamente vamos a analizar cómo varía la temperatura y la presión. ¿Por qué? Porque recuerden que los simuladores nos van a ayudar para trabajar nuestros laboratorios. En nuestros laboratorios vamos a tener temperatura constante, entonces vamos a poner temperatura constante, ¿ya? ¿Qué hago primero? Mira, ve, comienzo a ingresar mis partículas. Ustedes ingresan el número de partículas que ustedes quieran. Por ejemplo, yo he ingresado 838. Una vez que ingrese el número de partículas, voy a esperar hasta que se estabilice. O sea, que más o menos haya una misma distribución por todos. Pongo acá a temperatura constante. Ahí está, ¿ve? Y una vez que se ha estabilizado, le pongo pausa. Ahí está. Nosotros vamos a trabajar, aquí. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Nuestro contenedor tiene esta forma, más o menos. La forma de un paralelepípedo. Ahí está. Y ustedes saben que para encontrar el volumen es el alto por el largo por el ancho. ¿Cierto?
Pero nosotros vamos a suponer ahora que esta cara tiene la medida de 1 nanómetro cuadrado. ¿Ya? Mira, las unidades están en nanómetros. Entonces voy a suponer que el ancho por el largo es 1 nanómetro al cuadrado. Eso quiere decir que el volumen está completamente determinado por ¿quién? Por el ancho. Si el ancho mide 2 nanómetros, el volumen será 2 nanómetros al cubo. Si mide 6 nanómetros, será 6 nanómetros al cubo, etc. Vamos nosotros a tener esta consideración. ¿Sí, jóvenes? Entonces, y aquí, mira, ve, una vez que pongo pausa, puedo aumentar el volumen. Ahora hay 13.3 nanómetros cúbicos. Puedo reducir el volumen. Hay 8.8 nanómetros cúbicos, 7.7. Y máximo llega hasta, mínimo llega hasta 5. Y máximo hasta 15. ¿Ven? Vamos a trabajar de esta manera. Yo les voy a, ustedes van a poner al inicio estas condiciones, ¿ya? Van a poner el número de partículas, sea pesado o ligera, ustedes elijan. Y van, una vez que se estabilice, van a poner pausa y temperatura constante. Una vez que hagan esto, van a poner las condiciones que te doy. Por ejemplo, para la primera medida, tiene que estar a un volumen de 10 nanómetros cúbicos. Entonces vengo y pongo en 10 nanómetros cúbicos y encuentro el cuánto es la presión. Luego voy a cambiar a 5. O aquí el de 11, ¿ya? De 10, ahora voy a cambiar a 8. ¿Qué hago? Ahora lo cambio a 8. Y obtengo también una segunda presión. ¿Ven? Un segundo volumen. Acá colocan presión 1 con este volumen. Y acá colocan presión 2 con este volumen. En esta columna de aquí y en esta van a multiplicar nada más esta presión por este volumen y lo colocan aquí. Esta presión por este volumen y lo colocan aquí. Y finalmente, para obtener el número de moles, van a utilizar uno de estos datos. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Yo voy a hacer la número 11. En la número 11 tengo 10 nanómetros cúbicos como volumen inicial. Pongo 10 nanómetros cúbicos. Ahí está. ¿Cuánta es su presión? 97.8 atmósferas. Acá coloco eso. 97,8 va a estar en atmósferas. ¿Cuánto era el producto? 978. Ahora voy a colocar a 8. Mira, lo coloco a 8. Ahí está. Su presión es 122.2. Coloco acá 122,2. Y luego voy a encontrar el producto. El producto será de 8 por 122.2 y me sale 977,6. Y para encontrar el número de moles, ¿qué hago para encontrar el número de moles, jóvenes? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Cómo podría encontrar el número de moles? Muy bien, todos participaron, pero se olvidaron ponerlo en el chat o hablar. Voy a poner esta ecuación, la que ustedes conocen. ¿Ven?
Y aquí despejando, el número de moles será presión por volumen entre R por T. Porque yo tengo la presión y tengo el volumen. Y la temperatura es constante. Y esto lo obtengo. ¿Ven? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, en la primera medida. Porque el número de moles va a ser el mismo en todo, ¿ya? En la primera medida yo tengo volumen de 10 nanómetros cúbicos. Muy bien. Mi presión me sale 97,8 atmósferas. Uy. Tengo una temperatura, miren, ve, acá va a estar su temperatura, siempre va a ser constante. En mi caso es 300 Kelvin. Entonces pongo acá. Y el R, aquí también te lo he dado, ¿ves? Está aquí en el ojo. R, pero ojo, el volumen tiene que estar en litros. Para eso te he puesto también aquí una equivalencia. Y el R en atmósferas, está en atmósfera en litros, ya lo voy a convertir a litros. Y la temperatura en Kelvin. Muy bien, lo obtengo. Voy a utilizar por eso esta de aquí. Será 0.0821. ¿En qué unidades? Atmósferas por, por litro entre mol por Kelvin. Y para transformar simplemente es esto, ¿cierto? Ahí está. En vez de nanómetros cúbicos pongo 10 en la menos 24 litros. Y lo único que hago ahora es reemplazar en mi ecuación. Número de moles será presión por el volumen entre la constante R por la temperatura. Pero yo te estoy pidiendo, mira, ve, en unidades de 10 a la menos 24. Te estoy pidiendo en unidades de 10 a la menos 24 mol. Eso quiere decir que aquí voy a obtener 10 a la menos 24 mol. ¿Y cuánto vale mi operación? Solamente voy a operar esto de acá. ¿Cuánto sale eso? Recuerden que es 97,8 por 10 entre 0,0821 por 300. Muy bien, gracias. Ahí están participando. Ojo, para mí lo importante es que participen. A ver, corroboren. A mí me sale así. 39,71. Corroboren, a ver, jóvenes. Recuerden que está por 10. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, gracias. No se preocupen, lo importante es que participen en ese hecho. Yo veo la participación. Entonces aquí pondré eso. 39,71. Y se acabó, así voy a llenar mi simulación. ¿Sí, jóvenes? Entonces, voy a asignarles, como siempre, las medidas para que cada uno participe.
Pero ¿me dejé entender, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta, duda, consulta sobre la simulación? Sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el primero lo va a hacer Jean-Pierre. La segunda medida lo va a hacer Aldair. La tercera medida lo va a hacer Gonzalo. La cuarta medida lo va a hacer Eric. Ya, un momento, un momento. Voy a asignarles, de ahí voy a responder, ¿ya? No se preocupen. La cuarta la va a hacer Joan. La quinta la va a hacer Andrés. Perdón, la sexta, ¿no? Y la séptima la va a hacer Cedric. Ahí está. También funciona en el celular, en Android. Pero inténtenlo, no se preocupen. Si no o pueden o donde están, no hay problema, pero inténtenlo. En el celular, si ustedes se van a la dirección web, al costado hay 3 puntos para opciones, ¿cierto? Ustedes pueden poner ahí en modo escritorio. A ver, tal vez así les funcione. Ya. A ver, ¿cuál es su pregunta con respecto a la simulación? Ustedes al inicio tienen que poner una cierta. Ustedes eligen con qué trabajar. Si con partículas pesadas o ligeras. Por ejemplo, ligeras ahora. Ustedes colocan una cierta cantidad de partículas, la que ustedes quieran. Por eso es que ahora sí va a ser distinto en todos. Va a ser difícil que comprueben, ¿no? Luego ponen pausa, tienen que estar en ancho y temperatura constante. Una vez que tengan esto, van a calcular el primer volumen. ¿Ven? Que les doy. El primer volumen. Aquí lo calculan, por ejemplo ahí, ponen su presión, ponen la presión y luego multiplican ese volumen 1 con presión 1. Luego van a cambiar el volumen. O sea, esto lo pueden disminuir o lo pueden aumentar según lo que te piden. Y otra vez haces lo mismo, colocas la presión y el producto del volumen con presión. Y finalmente van a calcular el número de moles con su ecuación del pavo ratón. ¿Ven? Así es lo que van a hacer. Entonces, ahí tienen sus datos y comiencen, jóvenes. Les voy a dar 8 minutos, ¿sí? 8 minutos para que puedan realizar la simulación. Inténtenlo, no se preocupen. Claro, ustedes tienen que poner la presión. Acá está. Ponen el volumen, lo configuran un cierto volumen, y ponen la presión, y aquí multiplican presión con volumen. Cambian el volumen, ponen su presión y multiplican presión con volumen. Y esto es el número de moles que lo calculamos con la ecuación del pavo ratón. Ahí está. 8 minutos, jóvenes, 8 minutos. Ahí tienen. Empiecen, empiecen.
Muy bien, jóvenes. Vamos a entonces completar la tabla con su ayuda. Jean-Pierre, ¿obtuviste los valores? Ya saben, tratan de enviar los 5 al mismo tiempo. Puede ser separados por slash o por guiones, ¿sí? Ya no hay problema, ustedes todavía pueden seguir. Voy preguntando y si no lo obtuvieron, voy pasando al siguiente, ¿ya? Para no perder tiempo, no hay problema. Jean-Pierre, ¿obtuviste? Ya. Aldair, ya, no hay problema, señorita. Gonzalo, ya, a ver, ¿puedes darme los valores? Ya, los 5 al mismo tiempo, Gonzalo, si puedes. A ver, mientras Eric también me dio sus valores, vamos a ver, vamos a colocarlo. A ver, Eric, ¿puedes colocar bien? Me has dado 6 valores. Por favor, a ver, muy bien, Gonzalo, voy poniéndolo. Muy bien, gracias. Eric, yo supongo que es así, a ver. Estos dos primeros, Eric, ¿puedes darlo, por favor? Estos dos. Ah, creo que esto es 178, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Gracias. Joan, ¿obtuviste tus valores? Muy bien, gracias. Andrés,
A ver, nuevamente. Iniciamos, a ver. Jean-Pierre. Aldair. Obtuvieron sus valores. Entonces vamos a crear aquí nuestra carpeta y pondremos Labo 4 Ley de Void. Ahí está. Aunque aquí creo que había creado. A ver, ¿por qué hay dos carpetas aquí? Ah, bueno. Vamos a eliminar este. Entonces, ahí donde está. Acá está. ¿Sí? Entonces nosotros, nuestros datos, como siempre, los tenemos aquí y aquí adentro en Pasco. Acá están nuestros datos. Para llenar esto, ya saben, esta primera parte ya lo hicimos. La segunda, en esto de acá tienen que llenar a los materiales y equipos que se está usando. En el video se te mencionan, ya saben, tienen el sensor de temperatura, de presión, la jeringa, etc. Luego, en esta segunda parte, vamos a trabajar esta ecuación, pero la ley de Boyle. Aquí nosotros vamos a graficar la presión versus el volumen. Vamos a tener acá volumen versus presión. Para eso, yo por ejemplo voy a trabajar con uno de ellos. ¿Con qué datos quieren que trabajen? Hay 10 sets de datos. ¿Con uno en particular? Bueno, voy a trabajar con la 10. Descargamos la 10 y hacemos clic para abrir. Ahí está. Se está abriendo. ¿Todos pueden visualizar Pasco, jóvenes? ¿Se puede visualizar? Jóvenes, ¿se encuentran? ¿Ya? ¿Y por qué no hablan?
A ver, a ver, a ver. Muy bien, acá tenemos esto. Muy bien. Ya saben, ya para tener todo más ordenado, vamos a tener dos por pantalla, ¿sí? Ahí está. Y dos. Acá nosotros tenemos los datos del volumen, datos de la presión y datos de la temperatura. ¿Ya? Entonces, nuestros procesos, ya saben, nosotros vamos a querer emular acá la ley de Boyle. Y eso funciona para procesos isotérmicos. Pregunta, acá tienen ustedes la gráfica de temperatura versus tiempo. Tal como está aquí, ¿habrá un proceso isotérmico? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, es que miren, cuando hablamos de procesos isotérmicos, nuestra temperatura tiene que ser constante, ¿cierto? En esta sección es casi constante, pero acá hay un gran salto. Miren en la gráfica. Entonces, esto lo que va a hacer es mostrarme dos cosas. O que no es isotérmico o que están mal tomadas las medidas. Para eso veamos esto de acá. Miren, aquí está subiendo normal de 23 a 25. O sea, está en ese rango. No habría mucho problema, ¿cierto? Pero de aquí, de la medida 9 a la 10, hay un gran salto de 25 a 105, casi 80 grados. ¿Sí, jóvenes? Y miren, llega hasta casi 150 grados. Entonces, ustedes saben que a esas temperaturas los materiales pueden malograrse. ¿Qué significa esto? ¿Qué pueden concluir de este gran salto? Y según lo que ustedes han visto en el video. ¿Ya no hay problema? ¿Qué podemos concluir? Que nuestros sensores, bueno, el sensor, ojo, hay dos sensores, sensor de temperatura, mírenme, y el de presión. Ambos toman los datos de manera independiente. Y en el sensor de temperatura lo que podemos ver es que justo aquí, ¿qué pasó? Hubo un gran error instrumental. Acá las medidas están fuera ya de rango. No parece algo lógico que su profesor que está sosteniendo la jeringa, la temperatura pase de 25 a 105, ¿cierto? Entonces podemos concluir que a partir de aquí el sensor está tomando malas lecturas. ¿Ven? Ustedes tienen que así analizar y ver qué datos tienen. Eso quiere decir que cuando yo tome mis datos para simular que esto fuese un proceso isotérmico, lo que voy a hacer es solamente tomar estos datos, ¿ya? Solamente estos. Los demás voy a considerarlos como datos fallidos por el sensor. Pero ojo, solo es en la temperatura. Muy bien. Ahora veamos las gráficas que vamos a poner. Abrimos una nueva página y colocamos dos gráficas aquí. En esta primera voy a poner presión versus volumen. Y miren, más o menos qué forma tiene. ¿Qué tipo de tendencia tendrá esto? ¿Alguien?
¿Qué tipo de tendencia ven? Una tendencia lineal, joven, ¿sí? Pero ¿qué observan aquí? ¿Cómo se comporta la presión con el volumen? Miren, a menor volumen, mayor presión. Conforme el volumen va subiendo, la presión va disminuyendo. Si uno sube, el otro baja. Entonces, ¿qué ven aquí? Exacto. Son inversamente proporcionales. ¿Sí? Aquí vemos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar el área. Al costado de la opción para ajustar encontramos el área. Y este es el área. Nosotros tenemos acá, lo que vamos a colocar es eso. Vamos a poner presión versus volumen. Ahí está, ¿ven? Y luego ustedes van a colocar el área. Acá está. Pregunta, jóvenes, ¿qué te da el área? El área de la presión versus el volumen, ¿qué te da? ¿Alguien se acuerda? El área, ¿qué te representa? No, está bien. El área me da el trabajo. Solo contestó uno. Ahí está, ¿ven? Entonces pregunta, mira, en nuestro experimento pasamos de 60 y cada vez vamos reduciendo. Como estamos reduciendo el volumen, ¿qué signo va a tener el trabajo? ¿Positivo o negativo? Estamos comprimiendo. Tendrá signo negativo. ¿Sí? Es por eso que aquí, mira, ve, el área me sale con signo negativo. Entonces yo esa área lo voy a colocar en mi cuadro. Es menos 5249,4. Ahí está. Está en kilopascales por mililitro. No se olviden eso, jóvenes. Unidades. ¿Ya? Luego nos pide encontrar una gráfica, pero volumen por la inversa de la presión. Colocamos aquí lo mismo entonces, presión versus volumen, pero me pide la inversa. ¿Cómo encuentro la inversa? Aquí. Voy a un eje, hago clic y pongo cálculo rápido. Y aquí yo puedo poner la presión, presión al cuadrado, al cubo, raíz cuadrada, a la -1. Esto es lo que me interesa. ¿Ven? Y yo ya obtengo aquí mi gráfica de presión a la -1 por volumen. Pregunta, ¿qué tipo de tendencia ven aquí en los datos? Más o menos, ¿qué figura se está formando acá? Exacto, una línea recta. Entonces pondremos un ajuste
lineal. Muy bien, ajuste lineal. Ahí está. Entonces nosotros tenemos un ajuste lineal. Esta gráfica la vamos a pegar aquí. Aquí nosotros pegaremos volumen con presión a la -1. Como han visto, me da más o menos una gráfica así. Y lo que voy a encontrar, ¿qué va a ser? Acá hay un cierto ángulo. Voy a encontrar la pendiente. La pendiente es la tangente del ángulo. ¿Y qué me representa la pendiente? Vamos a imaginar que pasa por el origen, ¿ya? Vamos a imaginarlo nada más. Miren, ve. Acá hay un cierto volumen y una cierta presión a la -1. Entonces, la tangente será cateto opuesto, presión a la -1, entre cateto adyacente, volumen. Entonces, la pendiente, ¿qué me dará? La inversa de este producto. O sea, si yo quiero encontrar este producto, presión por volumen, simplemente es la inversa de la pendiente. Pregunta, ¿cuánto vale mi pendiente aquí? ¿Cuánto vale mi pendiente, jóvenes? Muy bien, me representa esta M. Recuerden, valdría 1.5 por 10 a la -4. 10 a la -4 también, no se olviden. Entonces, mi pendiente será 1,5 por 10 a la -4. Unidades, miren sus unidades. Serán kilopascales por mililitros a la -1. Ahí está. Y ahí ya, jóvenes, acabaron. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ven? Sencillo. Pero el cuestionario tienen que llenarlo. Entonces yo les voy a indicar algunos puntos para llenar el cuestionario. Me pide primero encontrar la variación porcentual entre el trabajo experimental y el teórico. Acá tenemos el trabajo experimental, menos 5.249,4. Ponemos acá, el trabajo experimental es menos 5.200, ¿no? Sí, 249,4 pascales por litros. Porque kilo con mili se hacen 1, ¿se acuerdan? Esto es 10 al cubo. Esto es 10 a la -3 por 1, ¿eh? ¿Cómo encuentro entonces ahora el trabajo teórico? Aquí está justo la fórmula. ¿Ven? Donde mi presión inicial y volumen inicial, ¿cuánto vale? Vengo aquí, vengo a la tabla y acá está. Volumen inicial, 60 mililitros. Presión inicial, ahí está, 105,3. ¿Ven? Y volumen final, aquí está, 26 mililitros. Aquí están mis datos, ¿ven? Entonces voy a poner esa fórmula. Volumen inicial por presión inicial por el logaritmo natural del volumen final, 26 mililitros entre el volumen inicial, 60 mililitros. Mililitros con mililitros se van. ¿Y qué valor obtengo, jóvenes? ¿Cuánto vale el trabajo?
Bueno, a ver, ustedes confirmen. Me sale menos 5283,4. ¿Ven? Así yo obtengo el trabajo teórico. Y ahora, la variación porcentual. Ustedes recuerden que la variación porcentual es el valor teórico menos el valor experimental entre el valor teórico por 100%. Incluso pueden hacer esto, ¿cierto? Entonces veamos. Será valor teórico, trabajo teórico, menos 5283,4. Menos el experimental. Menos por menos, más, ¿cierto? 5249,4. Todo esto entre el valor teórico, menos 5283,4 por 100%. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale, jóvenes? A ver, ustedes me ayudan, si está mal. 0,64%. Muy bien. Entonces estamos viendo. El error porcentual es muy bajo, ¿cierto? Entonces estamos yendo bien. Los trabajos son casi iguales. Ojo, pero aquí me piden explicar también las diferencias. A pesar de que el porcentaje es corto, pequeño, esa variación, pero aún así hay una variación. Lo que tienen que hacer es explicar por qué obtienen esto. Te piden explicarme. Luego te piden encontrar el número de moles. ¿Cómo encontramos el número de moles? Ya hemos visto, ¿cierto? En nuestro simulador. Presión por volumen entre el R por la temperatura. ¿Qué van a hacer? Ustedes pueden coger esta primera fila, por ejemplo. Volumen 60, presión 105,3, temperatura 23,8. Acá tienen volumen, presión, temperatura. ¿Ven? Tienen presión, el volumen y la temperatura. R es una constante y pueden obtener ahí el número de moles. Ahí no hay problema. Luego aquí ustedes van a poner su gráfica, la misma que habíamos puesto, ¿cierto? Y nos preguntan qué tipo de ajuste se hizo y cuál es el significado físico de la pendiente. Yo lo hemos visto también, eso lo dejo para ustedes. Me dicen si se cumple o no la ley de Boyle, eso lo hacen ustedes, tienen que fundamentar, ojo. Y luego me dicen, si consideramos la temperatura dentro de la jeringa constante, ¿qué temperatura consideramos constante? Esto que está sombreado, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso lo que voy a hacer es poner la media y voy a usar esta temperatura, ¿ya? O sea, para mi caso, yo voy a suponer que mi temperatura constante es de 25,1. Entonces pongo aquí, mi temperatura es de 25,1 grados Celsius. Y doy tomar como constante. Tomando eso, me dice hallar el cambio de energía interna del sistema. ¿Cómo encontramos ese cambio de energía interna? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podríamos obtener ese cambio de energía interna?
¿Alguna idea? ¿Alguien? Ya, yo les voy a dar la pista. Primera ley de la termodinámica. Ya tienen el trabajo, es un proceso isotérmico, se pide encontrar la energía interna, el cambio. Ustedes lo van a encontrar, ¿ya? Hemos hecho ejercicios similares en la parte teórica. Si no se acuerdan, quiere decir que no están repasando, joven. Tienen que repasar. Y por último, las conclusiones. Ven, haciendo eso acaban el reporte. Pero ojo, las conclusiones están ligadas a los objetivos. ¿Ya? Recuerden eso. Porque algunos me ponen como conclusión, aprendí a usar Pasco. Eso está mal. Pude ver que la temperatura que se utiliza es una temperatura y viene por el calor, etcétera. Tampoco es eso. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Ver la ley de Boyle, verificarla y encontrar el número de moles y el trabajo. Y cómo se diferencia el trabajo teórico y experimental. Esos son nuestros objetivos y en base a eso deben estar sus conclusiones. No tienen que ser muy grandes tampoco. ¿Sí, jóvenes? Y eso es todo lo que tienen que hacer en este laboratorio. Ven, ya te ayudé también a llenar el cuestionario. Pero en la parte de procesamiento solamente es encontrar el área de presión versus volumen y encontrar la pendiente de presión, la inversa de la presión con el volumen. Y se acabó. Finish. ¿Sí me dejé entender, jóvenes? ¿Todos tienen? ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? Eso es lo único que van a hacer, ¿ven? No es difícil, ¿cierto? Súper fácil. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a exportar esto de acá. Acá, ahora lo voy a pasar esto ahí, ¿sí? Entonces, aquí para los grupos, van a trabajar así, como siempre. El grupo 1 va a trabajar con los datos 1. El grupo 2 con los datos 2. El grupo 3 con los datos 3. El grupo 4 con los datos 4. Y el grupo 5 con los datos 5. ¿Sí, jóvenes? Ahí están. Y acá ustedes ponen sus grupos. No se olvide. Muy bien, ya lo están poniendo ahí. Listo. Vamos a llamar lista entonces. Vayan llenando. Ya estamos, ya hemos pasado, ¿ves? La mitad. Nos faltan solamente 3 laboratorios para acabar el curso.
Barzola. Barzola. Atentos a su lista, jóvenes. Muy bien. Bravo. No está. Chininín. Poco. Espinosa. Espinosa. Me parece que Espinosa sí vino, pero se retiró. No, no vino, ¿no? Gutiérrez. Guamán. Maldonado. Quecho. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Rodríguez. Sarayasi. Torrejón. Veramendi. Presente, profe. Muy bien, gracias. Entonces ahí está. Ahora la F. Adriano. Adriano. Muy bien. Bejarano. Cuadros. Presente, profe. Muy bien. Guevara. Carranza. Presente. Muy bien, ahí está. Hinojosa. Hinojosa. Justo ahí se está uniendo su compañero Hinojosa. Ahí está. Guamán. Mamani. Paucar. Paucar. Sánchez. Sánchez. Profesor, a Sánchez lo cambiaron. Está en otra sección. Sí. Bueno, pero igual faltó a mi clase aquí. Tienen que avisarme ellos. Pero bueno, voy a ponerle si no presente.